Hay algo que pasa en tu interior cada segundo de tu vida, algo que nunca te detuviste a mirar de verdad y que, sin embargo, está creando absolutamente todo lo que experimentas. No es tu voluntad, no es tu esfuerzo, no es siquiera lo que crees que piensas. Es un sistema invisible de frecuencias, memorias y patrones que operan en capas tan profundas que ni siquiera sabes que están ahí. Y cuando estas capas no están alineadas, cuando hablan idiomas diferentes, cuando una quiere abundancia mientras la otra grita peligro, se genera un ruido tan potente que tu realidad entera se distorsiona. Este ruido es la interferencia que sabotea tu manifestación, que bloquea tu claridad, que hace que, aunque sepas qué hacer, no puedas sostenerlo. Y la razón por la que esto sucede es porque no estás manejando una sola mente. Estás navegando 4 dimensiones de conciencia al mismo tiempo, y la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen. Hoy vamos a hablar de cómo alinear tus 3 mentes y cambiar de realidad, pero no desde la superficie, sino desde el laboratorio más profundo que existe, tu propia arquitectura interna. Si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que hay algo aquí que tu alma ya sabía pero necesitaba escuchar con palabras, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí no hablamos desde la teoría ni desde la motivación vacía. Aquí exploramos la intersección entre la física cuántica, la neurociencia y la reprogramación consciente, porque sabemos que la transformación real no viene de repetir afirmaciones, sino de cambiar la frecuencia desde la que vibras. Y ese cambio empieza justo aquí, en este instante. Ahora déjame hacerte una pregunta que quizá nunca te hiciste con honestidad. ¿Cuántas de las decisiones que tomaste hoy fueron realmente tuyas? ¿Cuántas de las cosas que sentiste, que dijiste, que evitaste o que elegiste vinieron de un pensamiento consciente y cuántas fueron simplemente reacciones automáticas que tu cuerpo ya tenía programadas? Porque la verdad incómoda es esta: el 95% de tu vida no la dirige tu pensamiento, la dirige lo que piensas sin saber que lo piensas. Y eso que piensas sin saber, eso que sientes sin elegir, eso que repites sin cuestionar, tiene más poder sobre tu realidad que cualquier intención consciente que alguna vez hayas formulado. Esa es la trampa. Crees que estás tomando decisiones, pero en realidad estás ejecutando programas. Y esos programas no viven en tu cabeza, viven en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en la memoria celular que carga información de experiencias que ni siquiera son tuyas. Viven en capas tan antiguas que ni siquiera tienen palabras, y mientras no las veas, mientras no las traigas a la luz, seguirán creando tu vida desde las sombras. Imagina por un momento que dentro de ti existe un laboratorio. No es un lugar físico, pero es completamente real. En ese laboratorio conviven 4 voces, 4 frecuencias, 4 niveles de ti mismo que están emitiendo señales todo el tiempo. Una de esas voces habla en palabras. Es la que conoces, la que dice: yo quiero esto, yo elijo aquello, yo voy a cambiar. Esa es tu mente consciente. Pero las otras 3 no hablan en palabras, hablan en sensaciones, en impulsos, en memorias que se activan sin que lo notes. Hablan en contracciones del pecho cuando alguien te mira. Hablan en el sudor frío antes de tomar una decisión importante. Hablan en ese sabor amargo que aparece cuando estás a punto de brillar. Y esas 3 voces, esas 3 capas invisibles, tienen más volumen que la voz que crees que eres. Por eso puedes querer abundancia y seguir atrayendo escasez. Por eso puedes desear amor y seguir repitiendo vínculos que te hieren. Porque el consciente dice una cosa, pero el subconsciente siente otra, y el inconsciente carga un archivo aún más profundo que dice que no es seguro tener lo que deseas. Entonces empecemos por el nivel más alto, el que casi nunca nombramos porque nos enseñaron a confundirlo con el pensamiento. La conciencia no es una parte de tu mente. La conciencia es el espacio que contiene tu mente. Es el campo que observa sin juzgar, que presencia sin etiquetar, que está ahí antes de que llegue cualquier pensamiento y que sigue ahí cuando todos los pensamientos se van. En la física cuántica,
le llaman el observador. Ese factor misterioso que colapsa la onda de probabilidad en una realidad concreta simplemente por el acto de observar. Y lo extraordinario de esto es que no es una metáfora, es literal. Tu conciencia no piensa, tu conciencia ve. Y lo que ve lo transforma. Porque cuando observas algo desde un estado de presencia pura, sin miedo, sin necesidad de controlarlo, sin apego al resultado, esa cosa cambia, se reorganiza, se libera. La conciencia es el nivel que puede reprogramar todo lo demás, pero no lo hace desde la fuerza, lo hace desde la quietud. Es el silencio que sostiene todo el ruido. Es la luz que no se mezcla con las sombras, pero las ilumina. Y cuando aprendes a habitar ese espacio, aunque sea por un instante, todo tu sistema interno empieza a reconfigurarse. Ahora bien, esa conciencia necesita una herramienta para interactuar con el mundo tridimensional. Y esa herramienta es tu mente consciente. La mente consciente es el mecanismo cognitivo que piensa, que razona, que planifica, que decide. Es útil, es necesaria, pero también es limitada. Opera apenas un 5% del tiempo. El resto del tiempo estás en piloto automático. Y el problema es que la mente consciente cree que está al mando. Cree que porque pensó algo, eso es lo que va a crear. Cree que porque eligió una dirección, el cuerpo va a seguirla. Pero no es así. La mente consciente es como el piloto de un barco que lee el mapa y gira el timón, pero que no sabe que debajo del agua hay corrientes mucho más poderosas que están llevando ese barco hacia otro lugar. Esas corrientes son el subconsciente. Y si la mente consciente no está alineada con esas corrientes, si no hay coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, entonces no importa cuánto te esfuerces, el barco no va a llegar a donde quieres. Va a llegar a donde el cuerpo siente que es seguro. Y aquí es donde entra la capa más poderosa de todas, el subconsciente. Y esto es clave. El subconsciente no es una parte separada de ti. El subconsciente es tu cuerpo. Joe Dispenza lo explica de una manera muy clara. El cuerpo es la mente subconsciente. Cada emoción que sientes repetidamente se convierte en una firma química. Cada vez que sientes miedo, tu cuerpo libera cortisol, adrenalina, y esa combinación química crea una sensación. Con el tiempo, esa sensación se vuelve familiar. Y lo familiar se vuelve seguro, aunque te esté destruyendo. Entonces tu cuerpo empieza a buscar situaciones que le den esa misma química, porque eso es lo que conoce. Y aunque tu mente consciente diga, quiero algo diferente, tu cuerpo dice no, yo conozco esto. Esto es lo mío, esto es lo seguro. Por eso puedes repetir 1000 afirmaciones de abundancia y seguir sintiendo ansiedad cada vez que miras tu cuenta bancaria. Porque la afirmación vive en la mente consciente, pero la ansiedad vive en el cuerpo. Y el cuerpo no entiende palabras. El cuerpo entiende frecuencias, entiende vibraciones, entiende lo que sientes, no lo que dices. Entonces, cuando hay una desconexión entre lo que piensas y lo que sientes, el campo cuántico responde a lo que sientes. Siempre, porque la emoción es el lenguaje de la creación. Y si tu emoción dominante es el miedo, aunque tu pensamiento sea la abundancia, lo que vas a manifestar es más situaciones que confirmen ese miedo. No porque el universo esté en tu contra, sino porque estás emitiendo una señal mezclada, una frecuencia distorsionada, y el campo te está devolviendo exactamente lo que estás vibrando. Pero hay una capa aún más profunda, una capa que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. El inconsciente no es personal. No es tuyo en el sentido de que lo creaste tú en esta vida. El inconsciente es un archivo ancestral, un repositorio de memorias que vienen de tu linaje, de tu cultura, de la especie humana entera. Es la raíz arquetípica de tus miedos más profundos y de tus anhelos más inexplicables. Cuando sientes terror de ser visto, cuando sientes que brillar es peligroso, cuando sientes que el éxito te va a aislar o que el dinero es sucio, muchas veces no es una creencia que aprendiste conscientemente.
Es una información que tu sistema nervioso heredó. Alguien en tu línea familiar fue castigado por destacarse. Alguien fue traicionado por confiar. Alguien perdió todo por atreverse. Y esa memoria quedó grabada en el campo energético de tu familia. Y tú la estás cargando sin saberlo. Por eso a veces sientes cosas que no tienen explicación lógica. Por eso a veces tu cuerpo reacciona a situaciones que nunca viviste. Porque el inconsciente no distingue entre lo que te pasó a ti y lo que le pasó a tus ancestros. Para tu sistema nervioso, todo es información vigente. Y si esa información dice que no es seguro tener lo que deseas, tu cuerpo va a sabotear cada intento de lograrlo, no porque seas débil, sino porque está tratando de protegerte de un peligro que en realidad ya no existe. Entonces ahora imagina esto. Tu conciencia es el campo que observa. Tu mente consciente es la linterna que enfoca. Tu subconsciente es el cuerpo que ejecuta. Y tu inconsciente es el archivo que condiciona. Cuando estos 4 niveles están alineados, cuando todos vibran en la misma frecuencia, cuando no hay contradicción entre lo que observas, lo que piensas, lo que sientes y lo que cargas, entonces la manifestación es instantánea, porque no hay ruido, no hay interferencia. La señal que emites es clara, limpia, coherente, y el campo responde de inmediato. Pero cuando hay desalineación, cuando tu conciencia quiere expandirse, pero tu mente consciente tiene miedo de perder el control, cuando tu subconsciente está programado en escasez y tu inconsciente carga un mandato de no merecer, entonces se genera un caos vibracional, y ese caos es lo que experimentas como bloqueo, como sabotaje, como esa sensación de estar haciendo todo bien, pero no llegar a ningún lado. No es que no funcione. Es que estás emitiendo 4 señales contradictorias al mismo tiempo, y el campo no sabe cuál seguir. Entonces te devuelve una realidad fragmentada, confusa, porque eso es lo que estás vibrando. Y aquí es donde la mayoría de las personas cometen el error más grande. Creen que el problema es la falta de pensamiento positivo. Creen que si repiten suficientes afirmaciones, si visualizan suficiente, si ponen suficiente intención, van a cambiar su realidad. Pero la verdad es que el pensamiento positivo sin coherencia emocional no sirve de nada. Puedes repetir 1000 veces soy abundante, pero si cada vez que lo dices tu pecho se contrae, si tu estómago se aprieta, si tu respiración se corta, entonces lo que estás haciendo es reforzar la frecuencia de escasez, no de abundancia. Porque el campo no escucha tus palabras, el campo lee tu vibración. Y tu vibración no es lo que dices, es lo que sientes. Joe Dispenza lo explica muy claro. Si piensas en abundancia pero sientes miedo, la emoción gana, siempre. Porque la emoción es el imán. El pensamiento da la dirección, pero la emoción da la fuerza. Y si tu emoción dominante está anclada en el pasado, en experiencias de carencia, de rechazo, de fracaso, entonces no importa cuánto visualices el futuro que deseas, tu cuerpo está vibrando en el pasado. Y el campo responde al cuerpo, no a la mente. Por eso tantas personas se frustran con la ley de la atracción. Porque están tratando de crear desde el nivel equivocado. Están tratando de forzar un cambio desde la mente consciente, sin antes limpiar la frecuencia del cuerpo. Y eso no funciona, no porque la ley sea falsa, sino porque no están usando la frecuencia completa. Están usando solo el 5% y pretendiendo que el 95% restante no importa. Entonces, la pregunta real no es ¿qué quieres crear? La pregunta real es desde qué frecuencia lo estás intentando crear. Porque puedes querer amor, pero si tu cuerpo está vibrando en abandono, vas a atraer relaciones que confirmen ese abandono. Puedes querer éxito, pero si tu inconsciente carga un programa de no merecer, vas a sabotear cada oportunidad que se te presente. Y no es que no te esfuerces, es que el esfuerzo está yendo en contra de la corriente interna. Estás remando hacia adelante, mientras tus 3 mentes te jalan hacia atrás. Y eso no es sostenible. No es que falte fuerza de voluntad. Es que falta alineación.
Y la alineación no se logra desde el control, se logra desde la observación, porque aquí está el secreto que cambia todo. No puedes cambiar lo que no ves, no puedes reprogramar lo que no reconoces, y la mayoría de las personas están tan identificadas con sus patrones que ni siquiera saben que los están ejecutando. Creen que eso que sienten es quienes son. Creen que esa ansiedad, ese miedo, esa tristeza de fondo es su naturaleza. Pero no lo es. Es un programa. Es una frecuencia aprendida. Y lo que se aprendió se puede desaprender. Pero primero tienes que verlo. Tienes que convertirte en el observador de tu propia mente. Y eso no significa juzgarte. No significa pelear contra el patrón. Significa simplemente iluminarlo con presencia. Porque cuando observas algo sin resistencia, sin querer cambiarlo, sin necesidad de que sea diferente, esa cosa empieza a perder fuerza, porque ya no la estás alimentando con tu energía, ya no estás luchando contra ella. Y en esa ausencia de lucha, la frecuencia se disuelve sola, porque la frecuencia solo se sostiene cuando hay carga emocional, cuando hay miedo, cuando hay rechazo, cuando hay negación. Pero cuando hay observación pura, cuando miras el patrón y simplemente dices, te veo, ya no te controlas, ya no soy tú, entonces el patrón pierde su poder. Y en ese espacio que se abre, puedes elegir una nueva frecuencia, no desde la represión, sino desde la libertad. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque cuando aprendes a observar sin juzgar, cuando aprendes a ser la conciencia que presencia, en lugar del pensamiento que reacciona, entonces puedes empezar a alinear tus tres mentes de verdad, y esa alineación no es algo místico o inalcanzable, es algo muy práctico, algo que puedes empezar a hacer ahora mismo, algo que cambia tu vida no porque sea complicado, sino porque es coherente. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en ti, si reconoces que hay verdad en lo que estamos explorando juntos, te invito a que le des like a este video, no como un gesto automático, sino como una forma de decir sí, esto es lo que necesitaba escuchar. Porque cuando le das like, no solo me ayudas a que más personas encuentren este contenido, también estás diciéndole a tu propio sistema nervioso que esta información es importante, que vale la pena integrarla, que eliges recordarla. Es un pequeño acto de compromiso contigo mismo, y esos pequeños actos son los que construyen la nueva frecuencia. Ahora déjame hacerte una pregunta que tal vez nunca te hiciste de esta manera. Cuando haces algo, ¿desde dónde lo haces? No me refiero a la acción en sí, me refiero a la frecuencia desde la que nace esa acción. Porque puedes estar haciendo lo correcto desde la vibración equivocada. Puedes estar buscando abundancia desde el miedo a la escasez. Puedes estar buscando amor desde el vacío de no sentirte amado. Puedes estar buscando reconocimiento desde la herida de sentirte invisible. Y cuando haces eso, cuando actúas desde la carencia tratando de llenarla, lo único que haces es confirmarle al campo que sigues en carencia, porque la frecuencia de origen es más fuerte que la acción, y el campo responde a la frecuencia, no al esfuerzo. Entonces, antes de hacer, antes de moverte, antes de tomar cualquier decisión, hazte esta pregunta. ¿Desde qué frecuencia lo estoy haciendo? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la falta o desde la plenitud? ¿Desde la contracción o desde la expansión? Y si notas que estás operando desde el miedo, no te juzgues. Simplemente obsérvalo, respira y elige conscientemente volver a la frecuencia que quieres sostener. Porque cada vez que haces eso, cada vez que te detienes y eliges conscientemente la vibración, estás reprogramando el subconsciente. Le estás enseñando al cuerpo que es seguro sentirse de otra manera. Y con el tiempo, esa nueva frecuencia se vuelve automática. Y cuando se vuelve automática, ya no tienes que esforzarte. Simplemente vibras desde ahí. Y desde esa vibración, todo lo que necesitas llega solo. Hay una práctica muy simple que puedes empezar a hacer hoy mismo. Se llama el chequeo vibracional. Antes de hacer cualquier cosa importante, detente por un segundo. Pon tu mano en el pecho. Respira profundo.
Y pregúntate desde dónde estoy haciendo esto. No busques una respuesta con palabras. Siente. Siente si hay contracción o expansión. Siente si hay tensión o fluidez. Siente si hay miedo o confianza. Y si sientes contracción, si sientes miedo, no lo rechaces. Solo obsérvalo, respira con él y luego, conscientemente, elige una nueva frecuencia. Elige sentir que ya tienes lo que buscas. Elige sentir que eres suficiente. Elige sentir que es seguro ser quien realmente eres. Y sostén esa frecuencia mientras actúas, porque eso es lo que cambia todo, no la acción, la frecuencia desde la que actúas. Y hay otra práctica que es aún más profunda. Se llama la respiración de reprogramación. Es muy simple, pero muy poderosa. Inhalas profundo por la nariz y mientras inhalas, piensas o dices en silencio, veo el patrón. Sostienes la respiración por un segundo y en ese segundo simplemente observas. No juzgas, no analizas, solo miras. Y luego exhalas lento por la boca y mientras exhalas, piensas o dices ya no soy el patrón. Y con esa exhalación sueltas. Sueltas la identificación, sueltas la carga, sueltas la creencia de que eso que sentiste es quien eres. Y haces esto 3 veces seguidas, cada vez que notes que un patrón viejo está intentando activarse, cada vez que sientas que tu cuerpo está queriendo regresar a la frecuencia de siempre. Porque lo que estás haciendo con esta respiración es muy simple pero muy profundo. Estás creando un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio vive tu libertad. En ese espacio puedes elegir. Y cada vez que eliges conscientemente una nueva respuesta, estás creando una nueva conexión neuronal. Y cada vez que repites esa nueva respuesta, esa conexión se fortalece. Y con el tiempo, esa nueva respuesta se vuelve automática. Y cuando se vuelve automática, habrás reprogramado el subconsciente. Y cuando hayas reprogramado el subconsciente, el cuerpo ya no va a boicotear lo que la mente quiere. Van a estar alineados, van a estar hablando el mismo idioma. Y desde esa alineación, la manifestación deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia natural de quién eres. Y déjame decirte algo importante. Esto no es un proceso rápido, no es algo que haces una vez y ya está. Es algo que haces todos los días, algunas veces varias veces al día. Porque el cuerpo no cambia de un día para otro. El cuerpo necesita repetición, necesita constancia, necesita que le demuestres una y otra vez que esta nueva frecuencia es segura. Porque el cuerpo está programado para mantenerte con vida, y para el cuerpo, lo conocido es lo seguro, aunque lo conocido te esté lastimando. Entonces, cuando empiezas a vibrar diferente, el cuerpo se asusta, porque no conoce esa frecuencia, y va a intentar regresarte a lo familiar. Va a activar pensamientos de duda. Va a activar emociones de miedo. Va a crear situaciones que te hagan sentir como siempre te sentiste, porque está tratando de protegerte, está tratando de mantenerte en zona segura. Pero ahí está la trampa. La zona segura es la zona de la repetición, y la repetición es la zona de la limitación. Entonces, si quieres cambiar de realidad, tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo por un tiempo. Tienes que estar dispuesto a sostener la nueva frecuencia, aunque el cuerpo te pida regresar a la vieja. Tienes que estar dispuesto a ser la conciencia que observa la incomodidad sin obedecerla. Y cada vez que haces eso, cada vez que sostienes la nueva vibración a pesar de la resistencia, le estás enseñando al cuerpo que esto también es seguro. Y con el tiempo, el cuerpo aprende. Y cuando el cuerpo aprende, todo cambia. Porque ya no estás luchando contra ti mismo. Ya no estás dividido. Estás alineado. Y desde esa alineación, todo fluye. He creado la senda de la manifestación como una extensión viva de todo lo que comparto aquí. No es un curso ni una teoría, sino un recorrido práctico, día a día, para reprogramar tu identidad y sostener tu nueva frecuencia en la vida real. Lo diseñé para acompañarte en ese momento en que ya entendiste la verdad, pero necesitas integrarla, vivirla, encarnarla.
Si sientes que este mensaje resuena contigo, encontrarás el enlace en la descripción. Es el siguiente paso natural en tu camino de expansión. Y hay algo más que necesitas saber. Vas a recaer. Vas a tener días en los que sientas que todo lo que aprendiste se olvidó. Vas a tener momentos en los que el miedo regrese con toda su fuerza. Vas a tener situaciones en las que tu cuerpo reaccione como siempre reaccionó. Y eso no significa que fallaste. No significa que no funciona. Significa que eres humano. Significa que el cambio real no es lineal. Es una espiral. A veces avanzas, a veces retrocedes, pero nunca vuelves exactamente al mismo lugar, porque cada vez que te caes y te levantas, cada vez que recaes y vuelves a elegir, estás fortaleciendo el músculo de la conciencia. Y ese músculo es lo único que te va a sostener en la nueva frecuencia. Entonces no te castigues cuando recaigas. Simplemente observa, respira y vuelve. Vuelve a la práctica, vuelve a la presencia, vuelve a la frecuencia que elegiste sostener. Porque el camino no se trata de no caer nunca. Se trata de levantarte más rápido cada vez. Se trata de que el tiempo entre la caída y el retorno sea cada vez más corto. Y si sigues practicando, si sigues eligiendo, si sigues regresando a la conciencia una y otra vez, entonces llega un momento en el que ya no recaes. Llega un momento en el que la nueva frecuencia se vuelve tu estado natural. Y cuando eso pasa, cuando ya no tienes que esforzarte para sostenerla, cuando simplemente eres esa frecuencia, entonces la vida se transforma. Y ya no es una lucha, es un flujo, es una danza, es una respuesta natural del campo a lo que estás siendo. Porque eso es lo que nadie te dice, que no estás atrayendo nada, no estás manifestando nada, estás recordando, estás regresando a la frecuencia original, a la frecuencia que siempre fuiste antes de que el mundo te programara a sentir miedo, antes de que la vida te enseñara a contraerte, antes de que las heridas te hicieran creer que no eres suficiente. Esa frecuencia sigue ahí, nunca se fue, solo se cubrió de capas, capas de programación, capas de creencias, capas de emociones no procesadas. Y todo este camino de reprogramación no es para convertirte en alguien nuevo, es para quitarle todas esas capas a quien siempre fuiste, es para limpiar la señal. Para que tu conciencia, tu mente consciente, tu subconsciente y tu inconsciente vuelvan a vibrar en armonía, para que vuelvas a ser una frecuencia clara, limpia, coherente. Y cuando eres eso, cuando regresas a esa claridad, el campo responde de inmediato, porque el campo no está esperando que te vuelvas digno, el campo está esperando que te vuelvas claro, y la claridad no viene del conocimiento, viene de la alineación, viene de que todas tus mentes estén hablando el mismo idioma. Y ese idioma no son palabras, es frecuencia, es vibración, es la sensación de estar completo antes de tener cualquier cosa. Es la certeza de que ya eres suficiente, de que ya tienes todo, de que solo estás permitiendo que el campo externo refleje lo que ya vive dentro de ti. Y ahora quiero que hagas algo. Quiero que tomes este mensaje y lo hagas tuyo, no como algo que escuchaste, como algo que elegiste integrar. Y hay 4 formas en las que puedes hacer eso. Puedes dejar un comentario anclando tu nueva identidad, diciéndole al universo quién decides ser a partir de este momento. Puedes compartir algo que aprendiste en este video que sabes que te va a ser útil en tu camino. Puedes comprometerte con una acción concreta, con una práctica que vas a empezar a hacer hoy mismo, para alinear tus 3 mentes. O puedes compartir una experiencia personal, algo de tu vida que se conecta con lo que hablamos hoy, algo que te hace ver que no estás solo en esto. Elige la que más resuene contigo, pero elige. Porque cuando escribes algo, cuando lo pones en palabras, cuando lo compartes, le estás diciendo a tu sistema nervioso que esto es importante. Le estás dando forma a la intención. Y esa forma es el primer paso para que la frecuencia se vuelva realidad. Y recuerda esto, tu conciencia no vino a controlar tu mente, vino a liberarla. No estás aquí para luchar contra tus pensamientos.
Estás aquí para observarlos desde un lugar tan alto que pierdan su poder sobre ti. No estás aquí para reprimir tus emociones. Estás aquí para sentirlas tan profundamente que se disuelvan en la luz de tu presencia. No estás aquí para cambiar tu pasado. Estás aquí para dejar de vivir desde él. Y cuando haces eso, cuando te conviertes en el observador consciente de tu propia arquitectura interna, cuando alineas tu conciencia, tu mente consciente, tu subconsciente y tu inconsciente en una sola frecuencia, entonces dejas de ser un reactor y te conviertes en un creador. Y desde ese lugar todo es posible, porque ya no estás esperando que la realidad cambie para sentirte diferente. Estás cambiando tu frecuencia para que la realidad no tenga otra opción más que reorganizarse alrededor de quien decidiste ser. Si esta visión resuena con tu jornada, si sientes que perteneces a este espacio donde exploramos la verdad más profunda de la creación consciente, te invito a que te suscribas. Aquí seguimos profundizando en cómo alinear tus tres mentes y cambiar de realidad, no desde la superficie, sino desde la raíz. Porque los que estamos en este camino sabemos que la transformación real no viene de afuera, viene de la coherencia interna, viene de convertirte en la frecuencia que quieres vivir. Y ese es el viaje que seguimos recorriendo juntos, video tras video, práctica tras práctica, frecuencia tras frecuencia. Nos vemos en el próximo.